Pero es que no se conectó nada. Van 6, 6. 6 viene ahí. 7, 11. Ya está en vivo ahí. Dice, hermanos, el Señor le bendiga. Espero que nos encontremos muy bien, bendecidos, gracias al Señor. Hoy me tocó el privilegio de compartir la palabra. Vamos a orar para iniciar este culto de discipulado. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gloria, te damos honra, te glorificamos, Señor. En este día, Señor, te glorificamos, Señor, ya hoy, Señor, un inicio de semana, Señor. Colocamos tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, dando el conocimiento, el entendimiento, Señor, que esa palabra caiga en buena tierra, Señor. Abrimos nuestros corazones, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Bueno, la palabra de hoy que el Señor me ha regalado lleva como título, no escaseará la harina ni el aceite. Vamos a Primera de Reyes 17:10. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes 17:10. Entonces se levantó y se fue a Zareta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo, te ruego que traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Vamos al 11, dice, cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja, un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. El verso 13 dice, Elías dijo, no tengas temor. Ves, haz como has dicho, pero hazme uno con ello primero. Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela después la harás para ti y para tu hijo. Sigue el 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Qué hermosa palabra, hermano. Vemos aquí una palabra profética. Cierto, nosotros sabemos que cuando a nosotros se nos acaba algo de la canasta familiar, ya sea un aceite, una sal, un azúcar, lo primero que nosotros hacemos es ir y suplir esa necesidad, ¿cierto? Vamos a la tienda y suplimos esa necesidad. Aquí vemos que en ese tiempo estamos pasando un tiempo difícil, un tiempo pues de encierro, por decirlo así, un tiempo en que a una pandemia hemos estado en la casa, refugiados con nuestra familia, ¿cierto? Así estaba esta viuda no tenía nada que comer, solamente iba a darle a su hijo y se iba a echar a morir. Pero gracias al Señor envía una palabra, envía un profeta, ¿cierto? Pero primeramente Dios quiere que nosotros trabajemos en nuestras casas, que trabajemos con la familia, con los esposos, con las esposas, como hijos, como hermanos, como padres, que nos honremos unos a otros. Ese es el propósito del Señor, que en nuestros hogares, que en nuestra casa vivamos el amor fraternal con el Señor primeramente, luego con los nuestros, con nuestros padres, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Que nos reconciliemos como familia, eso es lo que el Señor está demandando en este último tiempo. El enemigo ha querido como separarnos de la iglesia, de un lugar, pero no sabe que a través de eso nos ha unido aún más en nuestras casas, aún en nuestros aposentos, en intimidad con el Señor. Eso es lo que Dios quiere para este tiempo, que nos reconciliemos, que nos llamemos unos a otros, que nos demos una voz de aliento con nuestros padres, con nuestros hermanos. Muchas veces nosotros abandonamos a nuestros padres, abandonamos a nuestras madres. Yo que la tengo lejos, a mis padres, o sea, llámele, dele una bendición,
ore por ellos, denle una palabra. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos aún en nuestros hogares, ¿cierto? Dice que la harina se sacaba del trigo, se trillaba. Dice la palabra que no para siempre se trilla el trigo. El aceite tipifica la unción, una unción que aún para las lámparas, la usaban en ese tiempo para llenar las lámparas, para suplir una lámpara, para que alumbrara más o subiera esa llama encendida. También el aceite lo usan para preparar alimentos. Cuando nosotros, hermanos, trabajamos en la obra del Señor, Él va a ser nuestra provisión. Él va a ser nuestro sustento. Cuando nosotros empezamos a trabajar, empezamos a cambiar, empezamos a ponernos, por decir, a cuentas primeramente con Dios y segundo, a cuenta con nuestra familia, a cuenta con nuestros padres espirituales, con nuestros padres literales, con nuestros hermanos aún de sangre. Tenemos que poner a cuenta. Cuando empezamos a trabajar ese proceso, ¿cierto? Dios no va a dejar que tu harina, que tu aceite escasee. Dios no va a dejar que en tu casa haya, por decirlo así, no haya provisión ni literal ni espiritual. Aquí vemos un punto muy importante. Dice que esa viuda obedeció al profeta. ¿Cierto? A veces ¿será que nosotros estamos obedeciendo a la palabra? ¿Será que nosotros estamos obedeciendo al profeta? ¿Cierto? La palabra, nosotros tenemos la palabra precisa, que es la Biblia. O sea, esa es la palabra profeta es esta. ¿Será que nosotros estamos obedeciendo la palabra? Cuando nosotros desobedecemos la palabra, o sea, ahí queda la provisión que tiene el Señor para nosotros. Queda así en el aire, por decirlo así. Queda ahí como en stand-by. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser como esa viuda. Atrayó la bendición a través de la obediencia, ¿cierto? Entonces, la viuda obedeció al profeta. O sea, que tu obediencia traerá la bendición de Dios para ti, para tu casa, para tu familia. Siempre y cuando nosotros obedezcamos la palabra. También le dio de comer primero al profeta. ¿Cierto? Sabemos que el profeta le dijo, dame de comer a mí primero. Y muchas veces nosotros tenemos la bendición de Dios, pero ¿será que le damos al profeta? Y de pronto usted dirá, hermano, ¿quién es ese profeta? ¿Cierto? Dios es nuestro profeta principal. Dios es el que suple nuestras necesidades. Debemos darle al Señor lo primero. ¿Y qué es lo primero que darle al Señor? La alabanza, la adoración, la exaltación. En medio de la escasez, en medio de esta situación en que estamos viviendo, debemos sacar primer lugar al Señor, primeramente. En segundo lugar, a los diezmos y a las ofrendas. Es porque ahí estamos supliendo una necesidad al profeta. Tenemos como profeta a nuestro pastor, a nuestro ministro. Ellos son los que nos dan la palabra. Ellos son los que preparan la palabra para nosotros. Entonces, debemos de depositar esos diezmos y esas ofrendas a los ministros primeramente y darle la gloria al Señor por eso, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y le damos al profeta, le damos a los ministros lo que es de ellos, el diezmo, la ofrenda, ahí va a haber la abundancia, ahí va a derramar el Señor la abundancia de comida sobre nuestras casas, ¿cierto? Porque la palabra dice, ella le dio de comer primero al profeta. La palabra dice que buscar primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuánto creen esa palabra, hermano? O sea que nosotros primeramente debemos de buscar primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá en añadidura. Vamos a Mateo 6:31. Si lo busca por favor ahí en su casa. Dice la palabra, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Mateo 6:32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán por añadidas. Entonces vemos a través de la palabra que debemos obedecer. Primeramente debemos obedecer
porque tenemos la palabra más profética, la palabra de Dios. Debemos de darle al profeta, de darle al ministro, lo que es del ministro y lo que es del profeta, la bendición que Dios nos da a nosotros, suplírsela o dársela al ministro, para que así no haya escasez ni de harina ni de aceite en tu casa. Amén. Decirle al Señor, Señor, aquí estoy, aquí está mi familia, te serviremos desde hoy, nuestra casa, tú eres lo primero para nuestra vida, trabajaremos en tu obra, llevando un mensaje que da vida y vida en abundante. Dios quiere que nosotros preparemos tortas cocidas para los necesitados, que trabajemos espiritualmente y Él se encargará de nuestra provisión espiritual. ¿Cómo así, hermano, que torta cocida? La palabra dice que el profeta le dijo, hazme una torta cocida a la viuda. Preparar el pan, llevar el mensaje. Eso es una torta cocida. No solamente darle la palabra, sino también ayudarlo. Si usted tiene posibilidad de ayudarlo económicamente, también ayudarlo económicamente. Cuando nosotros hacemos eso, o sea, Dios se va a encargar de nuestra provisión espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos encargando de lo natural y de lo espiritual. Con tanto, cuando nosotros le damos al necesitado, Dios nos dará a nosotros como sus hijos. Primera de Reyes 17:13 dice, Elías dijo, no tengas temor, ves, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después hará para ti y para tu hijo. Amén. Entonces nosotros no debemos tener temor, hermano. Otro punto muy preciso es, a veces nos sentimos con temor en medio de esta situación que estamos viviendo. En medio vemos que desempleados, que no hay para el alimento, que no hay para los servicios, que no hay para el arriendo, que no hay para una cosa, que no hay para otra cosa. No tengamos temor. La palabra dice, no tengas temor. No tengas temor. No tengas temor. No tengas temor porque estamos obedeciendo al Señor, porque estamos obedeciendo la palabra, porque estamos obedeciendo al ministro, porque estamos obedeciendo al profeta. Entonces el Señor te dice hoy, no tengas temor. La situación que tú estés pasando hoy, la situación que tú estés pasando hoy en tu casa, alguna necesidad, no tengas temor, te dice el Señor en esta noche. ¿Por qué? Porque hay que creer con fe en la palabra del Señor. Debemos que empezar a creer, activar esa fe. Muchas veces tenemos la fe un poco menguada por medio de la situación, nos da miedo, nos da temor, nos da cosa como, ay, ¿para dónde vamos? Pero el Señor dice que no tengamos temor porque Él está contigo, Él está conmigo, amén. No hay que tener temor, debemos antes creer en la palabra de Dios, debemos y confiar en la palabra del Señor. Esa mujer creyó al profeta y creyó en la palabra del Señor y activó su fe y obedeció. En esa noche el Señor te dice, activa tu fe y cree en mí y obedece a mi palabra. Activar la fe es decir, Señor, es tiempo difícil, estamos en un tiempo muy difícil, pero contigo somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él va a la derecha y a la diestra de nosotros. Él va abriendo camino para ti y para mí. Amén. Entonces, activemos la fe en esa noche. Activemos la fe y obedezcamos la palabra del Señor. Y no tengamos miedo. O sea, se va temor ahora a decir, Señor, todo temor, todo miedo se va. Activa la fe ahora en mi vida. Señor, activa la fe ahora en mi vida, en mi casa, en mi familia. Te vamos a servir, vamos a hacer unos vasos útiles para ti, Señor. Te vamos a agradar primeramente a ti. Vamos a agradar a nuestros hermanos de la congregación, vamos a agradar a nuestra familia, vamos a agradar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo activemos la fe y obedezcamos a la palabra del Señor primeramente. Porque la fe viene por el oír, ¿cierto? Y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. A veces nosotros oímos mucha palabra, pero nuestra fe está baja de nota, por decirlo así. Entonces debemos oír la palabra y activar nuestra fe, y empezar a creer que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios
de abundancia espiritual y literal. Amén. Que Dios es un Dios extraordinariamente hermoso. ¿Por qué? Porque en estos últimos tiempos, hermano, gracias al Señor, vea, en medio de la dificultad, yo creo que muchos de nosotros estamos viendo milagros. Ese es un tiempo de milagros, hermano. Ese es un tiempo de milagros en que tú no vas a escuchar de otros que Dios hizo milagros, sino que vas a vivir esos milagros. Así como nosotros hemos vivido unos milagros hermosos del Señor, en ese tiempo tú lo vas a vivir. Tú vas a palpar esos milagros. No solamente milagros de sanidad, sino milagros económicos. Milagros en que el Señor va a restaurar tu familia, milagros en que tu esposo va a volver a los caminos del Señor, que tu esposa va a volver a los caminos del Señor, que tus hermanos se van a congregar, que tus hermanos, aquellos hermanos de nosotros que estaban apartados, van a volver a los brazos del Señor, al camino, a la iglesia. Esos son milagros. Vamos a empezar a ver, hermanos, milagros extraordinarios. Y ya lo hemos visto con nuestro ministro, nuestro padre espiritual, ¿cierto? Lo hemos visto con Sonia, lo hemos visto, yo lo viví con mi cuñado, con mi esposa juntos. Son milagros preciosos que a un hermano nosotros los contamos a la gente secular y no nos cree. O sea, dice, no, eso es imposible. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, vamos a ver esos milagros. Si usted lo cree, hermano, diga amén. Diga, amén. Señor, yo en esa noche voy a empezar a vivir milagros, Señor. Yo en esa noche voy a empezar, Señor, a hacer tu obra, Señor, a trabajar en tu casa, Señor, a evangelizar, a llevar la palabra, Rey. Padre, yo en esa noche me comprometo, Dios, me comprometo a servirte, Señor, en medio de la dificultad, Señor, en medio de la situación, Señor. Yo sé que tú vas a estar con nosotros, yo sé que tú vas a estar con nuestra familia y que es la harina y el aceite nunca faltará en esa casa. Yo lo creo en el nombre de Jesús, así que, Señor, ayúdanos. Ayuda, Señor, quita todo obstáculo, Rey, que el enemigo haya puesto, todo temor, porque a veces tenemos temor de salir a la calle, a veces tenemos temor de no tocar a alguien. ¿Por qué? Porque esa contaminación o ese COVID o eso que estamos viviendo nos asusta mucho. Pero el Señor dice, tranquilo, reposa porque yo soy tu Dios. Amén. Entonces, vemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Te tengo una buena noticia en esa noche, ¿cierto? Hoy ese profeta de que estamos hablando, profeta, está en tu casa. Y usted mira, hermano, ¿cómo así que Elías va a estar en mi casa? Le tengo la respuesta. Ese profeta es la palabra del Señor. Amén. Ese profeta es la Biblia. Ese es nuestro profeta de hoy. Ese es nuestro profeta que tenemos en nuestras casas. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor en 2 Pedro 1:19, dice, por consiguiente, oiga eso, hermano, tenemos la palabra profética más segura. Amén. Y ustedes hacen bien en prestarle atención como una lámpara, oiga, que resplandece en el lugar oscuro, hasta que amanezca el día y el lucero se levante en sus corazones. Entonces, esta palabra, tenemos la palabra profética más segura en nuestras casas. Aquí nosotros tenemos promesas que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Promesas que me ha dado a mí, a mi esposa, a ustedes. Entonces, te tengo esa buena noticia. La palabra profeta. Ese profeta es la palabra de Dios. ¿Cierto? Nosotros sabemos que a través de la palabra de Dios el Señor nos bendice grandemente. Y muchas veces tenemos la palabra ahí, tenemos los remas, pero ¿qué estamos haciendo? Lo estamos poniendo en práctica, estamos creyendo en la palabra, estamos obedeciendo en la palabra. Y eso es una de las cositas que el Señor me flechaba en mi corazón. Obedecer la palabra, creer en la palabra. A veces, por medio de la situación, de la dificultad en que tenemos la palabra aquí en nuestra casa y no la declaramos. Viene la situación que venga, vienen los terremotos, vienen las mareas, vienen las dificultades, vienen los problemas, vienen muchas cosas que el enemigo quiere levantar en contra de nosotros. Y nosotros, vea, con la palabra aquí, nosotros con la palabra profética, y no la usamos.
nos da miedo, nos da temor. Entonces el Señor quiere, primero, que tengamos fe, que esa fe se levante. Segundo, que no tengas temor, ¿cierto? Y tercero, que le obedezcamos a la palabra. Cuarto, que declaremos la palabra, porque tenemos la palabra más segura, ¿cierto? Dice el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Joven fuimos, decía el salmista, ¿cierto? Y he envejecido, y no he visto, oiga, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que, hermano, en esta noche el Señor quiere decirte, obedece mi palabra, ponla en práctica. Empecemos a usar la palabra preciosa del Señor. Empecemos a usar esa palabra, todas las situaciones, todas las circunstancias que vengan. Aquí está la respuesta en la palabra. Aquí está la respuesta en la palabra. Aquí está el Señor hablándonos. Aquí está el Espíritu Santo de Dios hablándonos cada día a través de la palabra. Pero empecemos a usar esta preciosa palabra. Empecemos a grabarla en nuestro corazón, a practicarla, a predicarla, a estudiarla. Empecemos a usar la palabra y verá que ni la harina ni el aceite faltará en mi casa ni en tu casa. Obedezcamos la palabra como nos está mandando el Señor. Démosles a los ministros, démosle al profeta. En ese caso, el ministro es nuestro profeta, porque el ministro es que prepara la palabra y nos la está entregando a nosotros a través de las redes, ¿cierto? Entonces, démosle al ministro. Vea que esa mujer no murió, ni el niño. ¿Por qué? Porque le dieron al ministro. Le dieron primeramente la gloria a Dios y segundo al ministro. Y cuando le dieron al ministro, el ministro desató la bendición sobre tu casa. Así que, hermanos, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, le damos la gloria al Señor y le damos lo que le pertenece al ministro o al profeta, van a desatar bendiciones sobreabundantes sobre mi casa y sobre tu casa. Amén. Dice Mateo 10:41. El que recibe un profeta, oiga eso, por ser profeta recibirá igual premio que el profeta. Y el que recibe a un justo, por ser justo, recibirá el mismo premio del justo. Amén. Entonces estamos recibiendo la palabra. Estamos recibiendo la palabra de todos los ministros, de nuestro pastor, que Dios lo bendiga, de los hermanos que le toca compartir la palabra. Esos son ministros, esos son palabras que el Señor nos regala. Entonces, cuando nosotros recibimos esa palabra y bendecimos esa palabra y bendecimos al profeta, bendecimos al ministro, dice, recibiremos un premio que el mismo profeta desató sobre nosotros, ¿verdad? Que es como un boomerang. Si usted bendice, la bendición le va a llegar en abundancia. La bendición le va a llegar en abundancia a su casa y a mi casa. Muchas veces nos preguntamos, oh, pero ¿qué nos está pasando? Que la economía, que no vemos pues la mano de Dios. ¿Por qué? Eso era lo que el Señor me colocaba en mi corazón. Y yo se lo decía, ¿por qué? Porque a veces no obedecemos la palabra. Obedecemos la palabra cuando nos conviene. Cuando no nos conviene, no la obedecemos. Y debemos obedecerla en todo tiempo, sea para disciplinar, sea para corregir, sea para bendecir. Siempre la palabra va a ser de bendición. Entonces despojémonos de eso. Despojémonos de ser como esa viuda que era al principio. No creía en la palabra, pero le creyó al profeta. Empecemos a creer en Dios, empecemos a creer en los ministros y empecemos a bendecir a los ministros, empecemos a bendecir a nuestros hermanos, ¿cierto? Dice Mateo 10:42, y cualquiera que le da, siquiera, oiga eso hermano, un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. ¿Usted quiere un premio en esta mañana o en esta noche ya? ¿Cierto? Ganémonos ese premio. Empecemos a bendecir a nuestros hermanos necesitados, hermanos. Lo que yo le decía al principio, nos encajonamos en la casa o en el hogar. Lo digo porque la palabra primeramente es para mí, ¿cierto? No me predico para mí. No llamamos al hermano, ¿qué necesidad tiene mi hermano? Dios sabe cuál es la necesidad de cada quien y nos coloca en nuestro corazón
quién necesita y quién no. Y a veces nosotros nos hacemos los locos. A veces nos pasamos por desapercibido, ¿no? No, el hermano está bien. Peguémosle una llamada. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué necesita? No solamente dinero o un mercado, no, sino una oración, un abrazo. Hermanazo, te extraño, Dios te bendiga, un abrazo, una oración. Una oración no vale económicamente, pero sí vale espiritualmente. Entonces, desatemos bendición a los ministros, desatemos bendición a nuestros hermanos de la fe, a nuestros hermanos de sangre, a nuestros padres. A veces estamos aquí y no honramos a nuestros padres, no honramos a nuestros hermanos, aún hermanos de sangre. Imagínense, si no honramos a nuestros hermanos de sangre, ¿cuánto más vamos a honrar o a bendecir a un hermano espiritual? Debemos empezar a hacer eso, hermano, y verás que nunca faltará. Nunca faltará el aceite ni la harina en tu casa. Vemos también que esa viuda iba a morir. Iba a morir, esa viuda ya no tenía, o por decirlo, solución. Ya no tenía ya otra alternativa. Pero vemos que cuando Dios te mueve a un lugar, y aún tú con tus ojos espirituales estás viendo muerte, ¿cierto? Porque esa viuda ya estaba, pues ya está diciendo, no, yo me voy a morir. Voy a comer ese poquito, voy a preparar eso y me voy a morir con mi hijo. Pues cuando nosotros con nuestros ojos vemos muerte, pues dentro de la verdad, dentro de Dios, vamos a ver es vida y vida en abundante. ¿Por qué? Porque vea que esa mujer, naturalmente ella dijo, no, yo me voy a morir. Pero el Señor envió el profeta. Pero el Señor envió la palabra de Dios. Le dijo al profeta, ve allá, bendíceme a esta mujer. Entonces el Señor en esta noche te dice, te quiero bendecir. En medio de la circunstancia, en medio de la dificultad que estás pasando. Yo no sé tú por lo que tú estás pasando, ¿cierto? Tú eres el que sabe. Pero el Señor hoy te está mandando la palabra de Dios. El Señor hoy te está enviando la palabra profética, más precisa, más segura a tu casa, a tu corazón, que es, cree en mí, dice el Señor, ya, cree en mí, búscame, primeramente busca a Dios y lo demás vendrá por añadidura. Cree en la palabra, usa la palabra, empecemos a usar la palabra, empecemos a declarar la palabra, empecemos a declarar la palabra en tu casa, con tus hijos, con tu esposa. Empecemos a crear un ambiente espiritual donde se mueva la presencia del Señor. ¿Cierto? Aquí vemos que, ese profeta habló claro y le dijo, vete a Sarepta de Sión, porque ahí le dio Dios la orden a una viuda que te sustentara, aunque la viuda se encontraba en una situación que estaba muy mala. Había ya una palabra por medio, ya un decreto, oiga, un decreto profético, una orden divina. Y ella era el canal, el instrumento que Dios había reservado en Sarepta para sustentar al profeta, oiga, para sustentar al profeta. ¿Qué sucede aquí? Que Dios le dio la orden al profeta, le dijo, ve allá de la viuda. Me imagino el profeta llegando de la viuda y la viuda pobre, ¿cierto? Pero Dios usó al profeta para bendecir a esa mujer con su hijo. Y esa mujer lo bendijo a él también. O sea que cuando nosotros bendecimos, cuando nosotros aún bendecimos a aquellas personas en medio de la necesidad, esas personas nos van a bendecir a nosotros, ¿cierto? De pronto no nos van a bendecir económicamente, pero te van a bendecir espiritualmente. Te aseguro que cuando tú bendices a una persona, esa persona no se cansará de darle gracias al Señor porque te envió a ti para sustentarla a ella. Y además vas a recibir las oraciones de esa mujer para tu vida. Entonces vemos que recibimos una bendición. No esperamos una bendición económica, pero sí estamos esperando una bendición. Una bendición espiritual que es mucho mejor. ¿Cierto? Aunque nosotros humanamente, hablando de esa mujer, dice que no tenía nada dentro de la palabra que Dios le había dado al profeta. Estaba ya entendido que ella no tenía, ella lo tenía todo
porque nosotros no dependemos de la realidad del sistema plasmado en nuestro entorno, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? ¿De qué o de quién dependemos nosotros? Te hago esa pregunta. ¿De qué o de quién dependemos nosotros? Nosotros dependemos de una verdad que salió del corazón de Dios, y esa verdad viene para cumplirse en nuestra vida. Esa mujer estaba en la puerta de la ciudad. Imagínense, hermano, todo lo que entraban a Sarepta podían darse cuenta qué clase de mujer estaba. Podían ver la situación de esa mujer en la cual ella estaba involucrada, o la situación en que ella estaba viviendo. No era una situación, pues por decirlo así, no, esa mujer tenía riqueza, tenía todo. No, al contrario, la veían como una mujer muy necesitada, ¿cierto? Pero aunque muchos conocían su realidad, pocos conocían su verdad. Amén. Aunque nosotros sabíamos que esa mujer estaba en crisis, pocos conocíamos que en esa mujer había una abundancia. Había una abundancia y una verdad que iba a cambiar la historia y la iba a hacer libre de la crisis, la que ella estaba viviendo. Amén. Que quizás la gente te ve a ti en crisis. Quizás la gente te ve a ti como en esa mujer desechada, sin comer, sin vestir, abandonada, ¿cierto? Te ve abandonada. Pero el Señor no vio eso en esa mujer, sino vio una abundancia de harina y de aceite. Hoy, ¿qué te quiero decir? Aunque la gente o el enemigo te ponga duda en tu corazón, te ponga situaciones adversas, dificultades, problemas, que no vas a tener para comer, que no vas a tener para pagar un arriendo, que no vas a tener para vivir. El Señor no ve eso en ti. El Señor ve abundancia. Amén. El Señor está viendo abundancia en tu corazón. El Señor está viendo abundancia en tu hijo, en tu casa, en tu esposo. Él está viendo abundancia en medio de la crisis. Hermanos, que es tan sencillo. Nosotros en esta crisis es donde estamos viviendo en abundancia. ¿Por qué? Porque estamos agarrados de la mano del Señor, porque el Señor es nuestro Dios, porque el Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestro refugio, el Señor es nuestro sustento. Así que, hermanos, si te estás sintiendo menospreciado, si estás sintiendo de que no puedes con la situación en que estás viviendo en ese momento, el Señor te dice, aquí está el profeta, aquí está la palabra certera y precisa para cualquier situación. Pero debemos de empezar a activar nuestra fe, a creer en la palabra y a obedecer y a empezar a bendecir. Empezar a bendecir a los ministros, a los hermanos. Entonces vemos que aunque la gente te vea, imagínense cómo veían a esa mujer, con sus vestiduras rotas tal vez, sucia, ¿cierto? Con la misma ropa, al niño, sin comer, y ninguno en ese entorno le daba la bendición. Ninguno en ese entorno le llevó la provisión. Pero como Dios es tan hermoso, tenemos un Dios precioso, hermano, que cuando el enemigo o la circunstancia dice, no, ese no va a ser capaz, Dios va a enviar esa persona, Dios va a enviar esa palabra precisa. Porque Dios no ve miseria en nuestras casas, Dios no ve miseria en tu casa, Dios no ve ruina en tu casa, Dios no ve pobreza en tu casa. Dios lo que ve es abundancia, y abundancia de pan, abundancia de vino. Así que, hermano, si tú lo crees, dile, Señor, yo recibo la abundancia que tú tienes para mi casa, la abundancia que tú tienes para mi hijo, la abundancia que tú tienes para mis padres, la abundancia que tú tienes para mi esposa, para mi esposo, la abundancia que tú tienes para mis hermanos, para mis hermanas, para mis sobrinos, Señor. Yo recibo esa abundancia preciosa, Señor, que aunque el enemigo, Señor, quiera, Señor, intimidar, quiera colocar, Señor, temor, quiera, Señor, aún, Señor, menguar nuestra fe. Hoy, Señor, nos levantamos con fe. Hoy nos levantamos con fe y autoridad. Y desde hoy proclamamos, Señor, que no nos hará falta ni harina ni aceite escaseará en tu casa. Así que, hermano,
Gloria a Dios por esta palabra, ¿cierto? Muy hermosa esta palabra. El Señor nos está hablando en estos últimos tiempos de la familia. Y el enemigo quiere destruir la familia. El enemigo quiere acabar con los matrimonios, acabar con nuestros hijos, con nuestras hijas, ¿cierto? Pero tenemos el arma, tenemos la espada, tenemos la palabra precisa, ¿cierto? Aquí vamos a ver otro puntico. ¿En qué posición estaba la viuda de Sarepta? ¿Cierto? Vamos a ver en qué posición estaba ella. Tal vez nosotros estemos en esa posición también. Dicen que aquella mujer estaba en una posición correcta o quizá para muchos estaba en una posición equivocada. Pero dentro del plan de Dios, ella estaba en la posición correcta, ¿cierto? A pesar de que ella estaba a la puerta de la ciudad y todo el que entraba la menospreciaba, la cuestionaban o veían en ella como que no calificaba en la ciudad porque era pobre y viuda. Pero lo que Dios vio en ella estaba por encima, oiga. Lo que Dios ve en ella, como te decía al principio, lo que Dios ve en ti está por encima de lo que los demás te ven a ti. Amén. Si tú tienes un negocio, porque últimamente el Señor nos ha dado negocios propios, empresas propias, ¿cierto? De pronto tú dices, no, la gente te ve por debajo, no vas a ser capaz, ese negocio no va a salir adelante, ese negocio no va a prosperar. Ve por encima de ello, ¿cierto? Dios ve lo que por encima de ello, Dios no ve lo que el hombre ve. Así que, hermano, empecemos a confiar muy poderosamente. Empecemos a confiar que nuestra provisión depende del Señor. Nuestra provisión no viene de hombre, nuestra provisión no viene de humanos, nuestra provisión viene del cielo. Cuanto más, imagínense si dice la palabra del Señor, si nosotros que sabemos dar buenas dádivas, ¿cierto? Y le damos a nuestros hijos lo mejor, no le vamos a darle, dice, ni una serpiente, no vamos a darle lo malo. ¿Cuánto más el Señor nos va a dar a nosotros, que somos sus hijos, que somos, o sea, sus escogidos, que somos su pueblo, que nos estamos preparando para la venida del Señor? ¿Cuánto más nos va a dar el Señor? Mucho, hermano, mucho. Amén. Entonces, lo que Dios vio estaba por encima de lo que el hombre ve. Amén. Lo que Dios ve en ti, en tu casa, en tu familia, está por encima de lo que el hombre natural está viendo. Amén. Entonces, vemos que esa viuda confió en el Señor. Esa viuda, o sea, confió en la palabra. Esa viuda activó la fe así de una. Le dijo el profeta, dame agua y dame pan. Y ya que hizo, le dio al profeta. Entonces, es necesario empezar a confiar en la palabra de Dios. Amén. Empezar a confiar en la palabra de Dios. Empezar a hacer las cosas para el Señor. Tal vez no podemos congregarnos. Muy pronto nos vamos a congregar. Pero el Señor nos a prepararnos en nuestras casas, en nuestras familias, ¿cierto? Entonces, si Dios ha permitido que sobrevivamos en esta crisis, es porque nosotros estamos diseñados o diseñadas para ver el cumplimiento de Dios en nuestra vida, porque tiene un propósito. Dios tiene un propósito en esa noche para tu vida, para tu casa, para tu familia. Propósito, irnos con Él. Aquí en esta tierra tenemos un propósito. ¿Cuál es el propósito? Llevar el mensaje de Dios. Llevar la palabra de sanidad del Señor. Llevar el sustento espiritual a aquellas personas que lo necesitan. Aquellas personas que aún, hermano, nosotros debemos darle gloria y honra al Señor, porque tenemos al Señor en nuestras casas. Yo tengo al Señor en mi casa. Eso es algo tan hermoso, porque lastimosamente, hermano, muchas casas no tienen al Señor.
Usted se imagina muchas casas que no tienen al Señor. En ese tiempo, ¿cómo estarán? ¿Cierto? Destruidas, familias destruidas, hijos odiando a sus padres, peleas, pleitos, pecado, maldad, iniquidad. Y gloria a Dios, hermano, gloria a Dios porque nosotros, usted y yo, tenemos al Señor en nuestras casas. Y es una bendición, hermano, sobreabundantemente primeramente, porque tenemos la palabra del Señor, porque podemos escuchar la palabra del Señor, porque la entendemos, Amén. porque tenemos profetas, porque tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, porque tenemos un Padre espiritual hermoso, tenemos una Madre espiritual hermosa que nos enseñan, que nos dan palabra. Eso es una bendición. Entonces, hermano, o sea, no nos quejemos más. No nos quejemos más, ¿cierto? Vamos a ver un puntico que es la mentalidad de la viuda, ¿cierto? Dice que en Sarepta era una nación pagana, corrupta e idólatra. La viuda de Sarepta tenía una mentalidad, poseía una mentalidad, porque ella dice en el versículo 12, ella respondió, vive Jehová, tu Dios. Oiga, aquí podemos notar que la viuda de Sarepta le estaba diciendo que el Dios de Elías no era el Dios de ella. Amén. Porque dice, vive Jehová tu Dios. No, ella hubiera dicho, vive Jehová nuestro Dios. ¿Cierto? Pero dijo, vive Jehová tu Dios. Vive Jehová tu Dios. Aquí podemos notar que la viuda estaba diciendo que el Dios de Elías, confirmaba que el Dios de Elías era un Dios poderoso y que tal vez ella adoraba a otro Dios. De pronto nosotros no idolatramos a una imagen, pero tendremos otros dioses primero que Dios. No sabemos, ¿cierto? Usted sabrá. De pronto tenemos otras prioridades primero que el Señor, otras prioridades primero que la intimidad con Dios, otras prioridades de leer la palabra, de buscar la palabra, de decir la palabra, que Dios. Entonces vemos que esta mujer no tenía al Señor como primer lugar. Tendría de pronto demás dioses, porque esa era una ciudad pagana, corrupta, idólatra. Entonces, usted de pronto dirá, hermano, pues yo no idolatro a nadie, pero sí puede idolatrar un trabajo. Eso nos sucede, nos puede suceder, idolatramos el trabajo, idolatramos un programa, idolatramos otros momentos y dejamos las cosas del Señor atrás, dejamos de escuchar la palabra de Dios a través de los ministros, los lunes, los martes, los miércoles, los sábados, los domingos. Y a veces nosotros, lo digo porque me pasa, dice, no, uno por el celular, no, después lo leo, después lo escucho. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos en comunión, que estemos en contacto, podría decir, 24/7 con el Señor. Y veremos que la harina y el aceite no va a escasear. Amén. Entonces, hermano, esa era la palabra que el Señor tenía para nosotros en esa noche. La fe, hermano, empecemos a activar la fe. Prendamos esa fe de pronto está menguada. En ese tiempo hay muchos cristianos que tienen la fe menguada, pero el Señor te dice, cerca de ti está la palabra, cerca de mí está la palabra. Cada situación que tú estés viviendo, cada situación que tú estés pasando, está la palabra. Tenemos al Dios vivo, tenemos al Dios de milagro, tenemos a nuestros pastores, tenemos a nuestros hermanos, tenemos una familia hermosa, hermano, de la fe y una familia hermosa también de sangre. Empecemos a valorar nuestra familia, empecemos a valorar las cosas, empecemos a obedecer, a dar a aquel que necesita. Cuando nosotros damos, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros escuchamos la palabra y la ponemos en práctica, la harina y el aceite no va a escasear en tu casa ni en tu vida. Amén y amén. Vamos a orar, hermano, por esa palabra. Señor,
Gracias te damos, Señor, por esta preciosa palabra, Rey. Que quede, Señor, impregnada en nuestros corazones, Señor. Padre, yo bendigo, Señor, cada casa, cada familia. Bendigo a los ministros, Señor. Bendigo a mis padres espirituales como mis padres literales. Bendigo a mis hermanos de la fe. Bendigo a mis hermanos literales de sangre, Señor. Y declaro, Señor, que la harina y el aceite no va a escasear, Señor. Que vamos a poner tu palabra, Señor, como primero, Señor. Que vamos a creer en tu palabra. Que la vamos a obedecer y que le vamos a dar a aquel que necesita, Señor. Que desde hoy, Señor, desde hoy vamos a llamar a aquellos hermanos que no sabemos nada de ellos. Y vamos a empezar a darle una palabra de bendición. A decir, hermano, te amamos, te queremos. Amén, hermano. Que el Señor me lo bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones de ti.